Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien y pues les doy la bienvenida a esta nueva semana de nuestras clases virtuales en matemática. Y nuestro tema para esta semana es escala de la imagen fotocopiada de un microchip. Bien, pues la competencia para esta semana es resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Eh, Bueno, tenemos la primera situación, fotocopia de la imagen de un microchip. Y nos dice así, a Jesús se le malogró el celular y para no comprar otro decidió llevarlo a un técnico. Después de revisar el sistema del celular y para explicar que el problema estaba en el microchip, el técnico mostró a Jesús un croquis del sistema de un celular en el cual los lados de la imagen del microchip medían 5 milímetros y estaban en escala natural. Jesús, al ver la imagen, quedó desconcertado, ya que no se podía ver a detalle el microchip. Entonces, el técnico decidió sacar una fotocopia de la imagen completa del microchip en una hoja A4. En la fotocopia se observó que uno de los lados de la imagen del microchip cubría exactamente el ancho de la hoja A4. De esta manera pudo explicar a Jesús que el problema del celular eran algunos enlaces del microchip. Bien, tenemos acá la imagen donde podemos observar este, el microchip y la representación en la hoja A4. A partir de la situación, nos preguntan en qué escala se encuentra la fotocopia de la imagen del microchip. Continuamos. Comprendemos la situación. Responde las siguientes preguntas. Puedes marcar una o varias respuestas. ¿Qué datos necesito para resolver la situación? El técnico utilizó la imagen de un microchip para una mejor explicación. Los datos de la imagen del microchip a escala natural miden 5 milímetros. La medida del lado de la fotocopia del microchip es igual a la medida del ancho de la hoja A4. La medida de una hoja A4 es 21 centímetros por 29,7 centímetros. Eh, Ahora tenemos la pregunta, ¿qué significa imagen a escala natural? Las dimensiones representadas en la imagen son menores a las del objeto real. Las dimensiones representadas en la imagen son mayores que las del objeto real. Las dimensiones representadas en la imagen son iguales a las del objeto real. ¿Qué pide hallar la pregunta de la situación? Determinar la relación de proporción entre las medidas de la imagen del microchip en el croquis y la fotocopia. Asimismo, pide determinar si la imagen del microchip fue ampliada o reducida.
Ahora diseñamos una estrategia. ¿Qué procedimiento sugiere para dar respuesta a las preguntas de la situación? Selecciono los pasos y los enumero de acuerdo al orden que los ejecutaría. Comparo mediante un cociente la medida del lado del microchip en el croquis y en la fotocopia. Convierto la medida del lado de la imagen fotocopiada del microchip de centímetros a milímetros. Represento mediante dibujos el microchip en el croquis y la fotocopia con sus respectivas medidas. Convierto la medida de la imagen del microchip en el croquis de milímetros a centímetros. Averiguo las medidas de una hoja A4. También determino la diferencia de la medida del lado de la imagen del microchip en la fotocopia y el croquis. Calculo en cuánto se incrementó la medida del lado de la imagen del microchip al ser fotocopiada. También determino a cuántos centímetros de la imagen fotocopiada equivale 1 centímetro de la imagen del microchip en el croquis. Hay que recordar que la escala es la relación de proporción entre las dimensiones reales de un objeto y del dibujo que lo representa, expresadas en las mismas unidades de medida. Convencionalmente, se escribe separando dos números a través de dos puntos. Asimismo, el valor en el dibujo es al valor en la realidad. Ejemplo, si tenemos la imagen de un cuadrado y cambiamos su tamaño a escala, tendríamos los siguientes casos. Caso A, escala 1:1. Tenemos nuestro cuadrado que nos representa el objeto real. Luego tenemos un cuadrado igual que nos representa la imagen y que es una escala o que representa una escala natural. También su dimensión es de una escala de 1:1. De estos cuadrados tenemos que 1 es la unidad en el dibujo y 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir 1 centímetro en el dibujo equivale a 1 centímetro en la realidad. De esta manera el objeto mantiene su tamaño en el dibujo. Continuamos. Caso 2 o caso B. Escala de 2:1. Tenemos nuestro cuadrado, luego tenemos el otro cuadrado, donde el objeto real es el cuadrado más pequeño y la imagen es la escala de ampliación. Asimismo, el cuadrado pequeño está en una escala de 1:1 y el cuadrado más grande, que es la imagen, está en una escala de 2:1. De estos cuadrados tenemos que 2 es la unidad en el dibujo, 1 es la unidad del objeto real. En el caso que el objeto fue medido en centímetros, podemos decir que 2 centímetros en el dibujo equivalen a 1 centímetro en la realidad. De esta manera el dibujo
se hace más grande y lo llamamos ampliación. Caso 3 o C, a escala de 1 a 2. Tenemos nuestro cuadrado, luego tenemos otro cuadrado más pequeño, donde el cuadrado más grande representa el objeto real y el cuadrado más pequeño representa la imagen, donde nos representa la escala natural. Asimismo, el cuadrado más grande está en una escala de 1 a 1 y el cuadrado más pequeño está en una escala de 2 a 1. De estos dos cuadrados tenemos que 1 es la unidad en el dibujo, 2 es la unidad en el objeto real. En el caso que el objeto sea medido en centímetros, podemos decir que 1 centímetro en el dibujo equivale a 2 centímetros en la realidad. Seguimos. De esta manera, el dibujo se hace más pequeño y lo llamamos reducción. Clasificación de las escalas. Las escalas se clasifican en escala de ampliación cuando el valor en el dibujo es mayor que el valor en la realidad. De ese modo, el valor en el dibujo es mayor que el valor en la realidad. La escala de reducción es cuando el valor en el dibujo es menor que el valor en la realidad. De ese modo, el valor en el dibujo es menor que el valor en la realidad. La escala natural es cuando el valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Y tenemos que valor en el dibujo es igual al valor en la realidad. Es importante tener en cuenta que al trabajar con escalas debemos tener cuidado con las unidades. Las escalas se deben expresar en una misma unidad. En caso contrario, se debe convertir. Sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal es un sistema de unidades en el cual los múltiplos y submúltiplos de una unidad de medida están relacionadas entre sí por múltiplos o submúltiplos de 10. La unidad internacional para medir longitudes es el metro. Está dividido en decímetros, centímetros y milímetros, que vienen a ser submúltiplos. Seguimos. El kilómetro, hectómetro y el decámetro son unidades más grandes, por lo tanto son múltiplos, son los múltiplos. Claro que hay otros múltiplos y otros submúltiplos. Ahí tenemos en nuestra imagen o en nuestro cuadro lo que representan los múltiplos, es decir, el kilómetro, hectómetro, decámetro y el metro que está en el centro. Los submúltiplos
nos estamos refiriendo al decímetro, centímetro y milímetro. ¿Cómo convertir unidades de longitudes en una más grande o más pequeña? Cada unidad de longitud es igual a 10 unidades del orden inmediato inferior, o también cada unidad de un orden es 10 veces menor que la del orden inmediato superior. Tenemos ahí una representación gráfica donde representamos los kilómetros, hectómetros, decámetro, el metro, decímetro, centímetro y milímetro, donde, como ya dijimos, que de 1 kilómetro para un hectómetro vamos a multiplicarlo por 10. De igual modo, de un hectómetro para un decámetro lo multiplicaremos igual por 10. De un decámetro a un metro, del mismo modo estaremos multiplicándolo por 10 y así sucesivamente. Pero si decimos, si queremos convertir en este caso de milímetros a centímetros, en este caso estaríamos dividiendo entre 10, que sucede lo contrario al tener que convertir de centímetro a milímetro. Del mismo modo, de centímetro a decímetro también tendríamos que dividirlo entre 10, y así como ven sucesivamente. De metro a decámetro también igual, y sucesivamente hasta llegar a kilómetro. Es decir, si arriba lo hemos multiplicado por 10, abajo estamos dividiendo entre 10. Ejemplo: convertir 5 metros a centímetros. Tenemos nuestra gráfica donde nos dicen que tenemos 5 metros y nos piden convertir a centímetros. Pues ahora, como ves, es que de metros a centímetros, para llegar a centímetros tendríamos que pasar de metro a decímetro y de decímetro a centímetro, y esto lo multiplicamos por 10. Entonces 5 y un metro es 100 centímetros. Entonces lo que hacemos, multiplicamos 5 metros por 100 y esto es igual a 500 centímetros. Entonces 5 metros equivale a 500 centímetros. Pregunta 1. ¿A qué escala se encuentra ahora la imagen? Solución. Pues ahora ya entramos en la situación anteriormente mencionada, y acá hay que recordar los datos de la situación y la incógnita que debo resolver. El lado de la imagen del microchip a escala natural mide 5 milímetros. Las medidas de la hoja A4 son 21 centímetros de ancho y 29,7 centímetros de largo. El lado de la imagen ampliada del microchip mide 21 centímetros.
Debo determinar la escala en la que fue fotocopiada la imagen del microchip. Convertimos 5 milímetros a centímetros. Para poder comparar la medida del lado y así determinar la escala, es necesario que estén expresadas en la misma unidad. Ubicamos la medida del lado de las imágenes en centímetros. Ahí tenemos nuestra gráfica donde representamos metros, decímetros, centímetros y milímetros. Pues nos piden convertir 5 milímetros a centímetros. Por lo tanto, como ya hemos visto en nuestra gráfica anterior, eso significa que vamos a dividir entre 10. Y como la cantidad es 5 milímetros, y pues dividido entre 10, lo expresamos así: 5 sobre 10 es igual a 0,5 centímetros. Entonces, 5 milímetros equivale a 0,5 centímetros. Recuerda que la E significa la escala, E será igual a valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Para determinar la escala, compararé mediante un cociente la medida del lado de la imagen a escala natural y la medida del lado de la imagen fotocopiada. Ahí tenemos nuestra imagen del microchip, donde nos indica que mide 0,5 centímetros de ancho, donde también reconocemos que es la imagen en el croquis a escala natural. Luego tenemos la otra imagen donde mide 21 centímetros de ancho y es la imagen, o sea, nos representa a la imagen fotocopiada. Ahora reemplazamos las medidas de los lados en la fórmula. ¿Qué habíamos dicho? Que E es igual al valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Entonces, reemplazamos. E será igual valor de la imagen, que es 21 centímetros, sobre valor de la imagen en la realidad, que ¿cuánto mide? 0,5 centímetros. Entonces E sería igual a 42 sobre 1. La escala, entonces decimos que la escala es de 42 a 1. Luego, 42 es la unidad de la imagen en la fotocopia. 1 es la unidad de la imagen original. La unidad de la imagen fotocopiada es mayor que la unidad de la imagen inicial. La imagen inicial fue ampliada. Ahora sí, podemos dar respuesta a nuestro problema. Y decimos que la imagen del microchip fue fotocopiada a escala de 42 a 1. Parte 2. Resolvemos problemas.
Tenemos la siguiente situación. Nos dice, Amelia es estudiante del primero de secundaria y quiere dibujar el plano de planta de su vivienda utilizando escalas. Con ayuda de su padre obtiene las dimensiones de las habitaciones de su casa y logra hacer un bosquejo con la distribución de los espacios y habitaciones. Si Amelia quiere elaborar este plano en toda la extensión de una hoja A4, 1. ¿Qué escala será más conveniente utilizar? ¿Cuáles serían las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? 3. ¿Cómo se verá en el plano en la hoja A4? 3. A ver, el 3 nos dice, ¿cómo se verá el plano en la hoja A4? Ahí tenemos nuestro plano. Vemos algunas dimensiones. Donde tiene 10 metros de ancho por 12 de largo. Antes de empezar a responder las preguntas de la situación, leamos la siguiente información general. Hay que recordar que los planos de planta son dibujos a escala que muestran la relación entre habitaciones, espacios y características físicas vistos desde arriba. Se les considera como el primer paso en el diseño de ambientes, pero también tienen otros usos, como por ejemplo diseñar estrategias de salidas de emergencia, diseñar jardines, planificar los circuitos y espacios de estacionamiento o exposiciones, entre otros. Los planos de planta ofrecen una forma de visualizar cómo se moverán las personas por el espacio, facilitan verificar si el espacio es apropiado para su finalidad prevista, permite analizar cualquier problema potencial y rediseñar los espacios antes de avanzar hacia etapas de planificación y construcción más elaboradas. Por sí solos no cuentan con suficiente información para construir una casa u otra estructura y se complementan con planos de vistas laterales o elevaciones. Pregunta 1. ¿Qué escala será más conveniente utilizar? Analizamos la primera pregunta. Para dar respuesta a la pregunta debo determinar la escala de reducción por la que se dibujará el plano, de tal manera que las medidas de la vivienda pueden ser representadas en una hoja A4. Ahí tenemos el plano que ya lo habíamos visualizado al iniciar nuestro problema. Entonces ahí tenemos la hoja A4 donde la medida en el plano es 10 metros de ancho por 12 de largo. Esas son las dimensiones de la vivienda. Pero las dimensiones en la hoja tiene 29,7 centímetros de largo por
20 por 21 centímetros de ancho, y que son las dimensiones de la hoja. Recuerda que por medio de escalas podemos cambiar de tamaño un objeto real y convertirlo en uno más grande, más pequeño o mantener sus dimensiones. Si no conocemos la escala, la podemos calcular a partir de la definición. Hay que recordar que escala es igual al valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Eso no hay que olvidarse, estimados estudiantes. Hay que recordarlo siempre. Para calcular la escala, los valores deben estar expresados en la misma unidad de medida. Para nuestro caso, las medidas deben estar expresadas en centímetros. Ahora convierto 4 metros a centímetros. Como ya dijimos, entonces 4 metros por cuánto, 1 metro mide 100 centímetros sobre 1 metro. Y eso será igual a 400 centímetros. Donde yo simplifico los metros y al multiplicar 4 por 100 me da 400 centímetros. Ahora 4 metros es igual a 400 centímetros. Y ahora podemos decir que 4 metros equivalen a 400 centímetros. Ahora, la cocina y el baño tienen las dimensiones de 3 metros y 4 metros. Convierto 3 metros a centímetros y digo 3 metros por 100 centímetros sobre 1 metro. Eso resolviendo. Primero que simplifico metros. Saco la M en el 3 y saco la M en el 1. Y ahora me queda 3 por 100 y eso es 300 centímetros. Como ven ahí, 3 metros es igual a 300 centímetros. Luego podemos decir que 3 metros equivalen a 300 centímetros. Eso no hay que olvidarse. Eso siempre hay que recordar. Luego de calcular, hay que hacer el renombre o hay que nombrarlo en lo que es letras, ¿no? Es la forma normal de expresarlo. Ahora convertimos 4 metros a centímetros. Pero 4 metros ya lo convertimos en primera instancia. Y eso nos da 400 centímetros. Entonces ahora lo que hacemos es nombrar 4 metros equivalen a 400 centímetros. Ahora calculamos la escala. Para calcular la escala realizaremos mediante un cociente al ancho de la hoja A4, es decir 21 centímetros, con el ancho de la vivienda, que es 1000 centímetros. Ahí tenemos nuestra fórmula, ya es conocida. Escala es al valor en la imagen sobre el valor en el objeto real.
y eso es 21 sobre 1000. Como el resultado es un decimal, lo aproximaré a 50, con lo cual será más fácil elaborar el plano y también cabe en la hoja porque se reduce un poco más. Ahí tenemos, escala es 1 sobre 50. Entonces, la escala es de 1 a 50. Ahora podemos ya dar respuesta a nuestra primera pregunta. Y decimos que Amelia debe utilizar la escala de 1 a 50 para elaborar el plano de su casa en una hoja A4. Pregunta 2. La pregunta 2 nos dice: ¿cuáles serán las medidas en el dibujo para cada uno de los ambientes? Tenemos ahí nuestra imagen y ahora damos solución. Calculamos las medidas que representarán las dimensiones de la vivienda en el plano. Hay valores que se repiten, por lo que calcularemos las medidas independientemente del ambiente. Ahí tenemos las medidas A, B, C, D, E. Para calcular las medidas utilizaremos la escala de 1 a 50 y la siguiente relación. Escala es igual a valor en el dibujo sobre valor de la realidad. A. El valor de A es 1000 centímetros. Por lo tanto, 1 sobre 50 es igual a valor en el dibujo sobre 1000 centímetros. 1 sobre 50 por 1000 centímetros es igual al valor en el dibujo. Eso es despejando. Y operando es 1 por 1000 sobre 50 nos da 20 centímetros. Y eso es igual al valor en el dibujo. Ahora la alternativa B, que 120 centímetros. De igual forma, 1 sobre 50, valor en el dibujo sobre valor en la realidad. Entonces, despejando el valor en el dibujo y resolviendo, nos queda 24 centímetros, que sería el valor en el dibujo. La opción C, 500 centímetros. Igual forma, represento 1 sobre 50 igual al valor en el dibujo sobre el valor en la realidad, que es 500. Ahora despejo el valor en la realidad y me queda 1 sobre 50 por 500 centímetros. Y esto es igual a 10 centímetros. Opción D, 400 centímetros. Del mismo modo, represento 1 sobre 50 igual al valor en el dibujo sobre valor en la realidad. Despejamos y nos queda 1 sobre 50 por 400 centímetros será igual al valor en el dibujo. Resolviendo nos da que el valor en el dibujo es igual a 8 centímetros. Opción
opción E, 300 centímetros. De igual forma, 1 sobre 50 es igual al valor en el dibujo sobre el valor en la realidad. Despejamos el valor en la realidad y nos queda 50 sobre, no, 1 sobre 50 por 300 centímetros. Resolviendo, nos da que el valor en el dibujo es igual a 6 centímetros. Ahora damos respuesta y completamos nuestra tabla. Decimos, A es la escala de 1 a 50 y las medidas en el plano serían. Ahora, como ven, ya tenemos completo nuestra tabla con las medidas de cada separación. Ahí tenemos, la casa tiene un ancho de 1000 centímetros de ancho por 1200 centímetros de largo. El dormitorio tiene 500 centímetros de ancho por 400 de largo. La cocina o el baño tienen 400 centímetros de ancho por 300 de largo. La sala o comedor tienen 1000 centímetros de ancho y 500 de largo. Como ven, ya está completa nuestra tabla. Tres. ¿Cómo se verá el plano en la hoja A4? Solución. Representaremos las medidas de la vivienda en una hoja BON A4. 1. El marco azul representa el tamaño de la hoja A4 con 21 centímetros de ancho y 29,7 de largo. Como se puede ver ahí, la hoja tiene 21 centímetros de ancho, 29,7 de largo. 2. El marco negro representa el borde del plano. A los lados del plano queda libre 1 centímetro. 21 centímetros menos 20 centímetros es igual a 1 centímetro. Y ahí lo tenemos. En la parte superior e inferior de la hoja A4 nos queda una franja libre de 29,7 menos 24 igual a 5,7 centímetros. Para margen superior, que es 3 centímetros, inferior 2,7 centímetros. Luego trazamos los 24 centímetros de largo de la vivienda. Y ahí lo tenemos. 3. Según el bosquejo de la ubicación, los dormitorios, dibujo los dos dormitorios de 10 centímetros de ancho y 8 de largo. Pues ahí lo tenemos. Dormitorio y dos dormitorios. 4. Dibujo la cocina y el baño que tienen 8 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo. Ahí lo tenemos. Un dormitorio, dos dormitorios. Luego tenemos la cocina
y el baño. 5. Por último, verifico el espacio de la sala y comedor. Ahí tenemos nuestro gráfico donde se representa las ubicaciones: dormitorio, cocina, baño y sala y comedor. Entonces ahí lo tenemos. Se representa plenamente las divisiones de la casa. Tenemos los dos dormitorios, la cocina, el baño y la sala y comedor. El dibujo que hemos realizado es referencial para representar las dimensiones de la vivienda y para tener una idea de cómo será el plano de planta. Aún no es un plano de planta porque le falta varios elementos e información para que sea uno. Respuesta: el plano de planta representará en centímetros las dimensiones de la vivienda como las que muestra el dibujo. Tal es así, tenemos el dibujo donde la parte superior mide 20 centímetros de ancho y la parte inferior, la parte lateral, que es el largo, mide 24 centímetros. Ahora tenemos que los dormitorios miden 8 centímetros de ancho, la cocina y el baño a 6 centímetros, la sala o comedor miden 10 centímetros y es a una escala de 1 a 50. Bien, estimados estudiantes, muchas gracias. Cuídense mucho, recuerden que su salud es importante. Y nos vemos la próxima semana para un nuevo video.